La República Federativa de Brasil está entre las 10 economías más fuertes del mundo. Tiene como idioma oficial el portugués, la capital del país es Brasilia, sin embargo, la ciudad más poblada es Sao Paulo. El país tiene fronteras con Guyana Francesa, Surinam, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. En 2019 había alrededor de 210 millones de habitantes. El actual presidente de la República Federativa de Brasil es Jair Bolsonaro desde el 1 de enero de 2019, por parte del Partido Social Liberal. Los pilares de la economía de Brasil son: en la agricultura, es el mayor productor de café mundial; en la ganadería, tiene la primera cabaña bovina mundial; en la minería, tiene una gran producción de piedras preciosas; en la industria, es productor de materias primas y productos manufacturados, entre ellos equipos militares, televisores, celulares, computadoras, aviones y especialmente automóviles. Los principales países importadores y exportadores de Brasil son China, Estados Unidos y Argentina. El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil. El real era utilizado como unidad monetaria de cuenta antes del cruzeiro. Hasta 1942, después de sucesivos cambios monetarios, Brasil adoptó nuevamente el real en 1994, como parte de un proceso de reformas macroeconómicas e institucionales denominado Plan Real. Las cédulas del real fueron fabricadas en la Casa de la Moneda de Río de Janeiro y se distribuyeron 900 millones de monedas con una inversión de 10 millones de dólares por parte del gobierno para poder poner en circulación esta nueva moneda. En los años 1998 y 2010 se produjeron nuevas emisiones con diseños que buscaban mejorar la seguridad para evitar la falsificación. En la actualidad se emiten monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, monedas de 1 real y billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. Brasil cuenta con monedas distintas al real. Podrían existir hasta 81 monedas que complementan la economía del país, que el Banco Central de Brasil reconoce y que han sido creadas por los bancos comunitarios para estimular la economía de algunas regiones como Sao Paulo o Río de Janeiro. A continuación, calculamos el tipo de cambio real efectivo, el cual nos indica la competitividad exterior que tiene la economía de Brasil con respecto a sus 173 socios comerciales, entre los más contribuyentes, China, Estados Unidos, Argentina y Alemania. Para esto, primero calculamos el tipo de cambio real bilateral de cada socio comercial, con el tipo de cambio actual y el del año base seleccionado, en nuestro caso 2015. También el índice de precios al consumidor del año base y del actual, tanto de Brasil como del socio respectivo. Una vez teniendo el real bilateral, podemos calcular el RER, multiplicando el resultado de elevar el bilateral de cada socio comercial al porcentaje de contribución del socio correspondiente a Brasil. El tipo de cambio real efectivo del 2018 con respecto al 2015 nos indicó 114.84 unidades, lo que quiere decir que analizando el 2018 con respecto al 2015, Brasil perdió competitividad con respecto a sus socios comerciales. Esto lo podemos ver en la gráfica mostrada, donde el primer círculo indica el RER al 1 de diciembre de 2015, valor menor al segundo círculo del 1 de diciembre de 2018. Podemos ver que como ha aumentado el RER, ha disminuido la competitividad con respecto a sus socios comerciales. En el cálculo de tipo de cambio forward y posibilidad de arbitraje, como lo venían mencionando, Brasil ha estado perdiendo competitividad respecto a sus comerciales, se ha estado depreciando mucho su moneda. En el cálculo del tipo de cambio forward dio como resultado 0.055 y con lo de posibilidad de arbitraje, si hay arbitraje y el número 1 es pedir prestado reales, número 2 es cambiarlo a dólares, después invertir en dólares y por último vender por forward de reales. Para calcular el tipo de cambio de equilibrio, utilizamos la fórmula de paridad del poder adquisitivo en su versión relativa, en la cual utilizamos el tipo de cambio spot, el índice de precios al consumidor de Brasil actual y el de los años base con los que queremos comparar. En nuestro caso, lo hicimos con 2017, 2015 y 2010.
y el índice de precios al consumidor en los mismos años para Estados Unidos, que es con la cual estamos comparando la moneda. Después, calculamos el tipo de cambio real con una sencilla división entre el spot nominal y el resultado obtenido anteriormente en la paridad del poder adquisitivo. Finalmente, analizamos el resultado. Si es mayor a 1, entonces decimos que en ese periodo la moneda estuvo sobrevaluada. Y por otro lado, si es menor a 1, entonces la moneda estuvo subvaluada. En la primera tabla encontramos los datos que utilizamos en las fórmulas antes mencionadas, tanto del tipo de cambio spot como los índices de precio al consumidor en los años base 2017, 2015 y 2010, y en el año que utilizamos como actual, 2018. Cabe señalar que en el 2015 Brasil tuvo el nivel más alto de inflación en 13 años, con 10.67%, nivel que hasta la fecha no ha vuelto a tocar. En la segunda tabla podemos observar los resultados de la paridad del poder adquisitivo y el tipo de cambio real. Es así que concluimos que en el año 2017 el real brasileño se encontraba subvaluado, por otro lado, en el año 2015 y 2010 sobrevaluado. El riesgo país lo calculan las calificadoras internacionales a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes, o el ENBI. Las calificadoras con más peso en el mundo son Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's y JP Morgan. El ENBI evaluó el nivel de riesgo y las tasas de interés pagadas por los títulos de deuda soberana de ciertos países. En la siguiente foto, con datos de Statista al 6 de enero de 2020, según JP Morgan, este es el diferencial o spread del ENBI, en el que si existe un mayor porcentaje, existe un mayor riesgo de inversión en el país, colocando a Brasil en la cuarta posición de Latinoamérica detrás de México. Esto quiere decir que es más viable invertir en la economía de Brasil que en la de México, Argentina y Venezuela. La calificación crediticia es una puntuación dada por las mismas calificadoras antes mencionadas a los créditos o deudas de empresas, personas y en este caso a gobiernos según su calidad crediticia. Estas calificadoras tienen diferentes métodos de presentar los resultados, pero aquí están resumidos. Existen dos tipos de puntuación, a lo largo y a corto plazo. Dependiendo de la puntuación que consiga un país, le asignan el grado. En el caso de Brasil, el dato más reciente al 5 de mayo de 2020 por Fitch Ratings está catalogado como un país BB negativo, estable a largo plazo, puntuación en la que se ha mantenido ya varios años. Si comparamos estas calificaciones con otros países de América Latina, podemos ver que Brasil tiene de las calificaciones más bajas entre las economías grandes, solo por encima de Argentina, Ecuador y Nicaragua. Análisis de la balanza de pagos. ¿Para qué nos sirve la balanza de pagos? El estudio de la balanza de pagos dentro de un periodo de 4 años consecutivos nos puede abrir un panorama bastante claro del desarrollo económico o bien la recesión o caída que ha sufrido el país. La investigación tiene como finalidad encontrar razones, decisiones detrás de números que expresan la economía de un país, específicamente de Brasil. Es importante reconocer que este tipo de investigaciones contestan muchas preguntas sobre la salud económica de un país, su posición en años anteriores y armar tendencias o especular posibles sucesos económicos que afectan tanto al país como al mercado internacional que lo compone. El sector exterior brasileño experimentó un cambio estructural en los últimos años, al pasar de ser uno de los puntos débiles de la economía brasileña con un déficit por cuenta corriente endémico que hacía necesaria la entrada de un volumen de capital extranjero para equilibrar la balanza de pagos, a convertirse desde 2002 hasta 2010 en uno de los motores del crecimiento de la economía brasileña. A partir de 2010 volvió a invertirse la tendencia, con un saldo de la balanza por cuenta corriente negativo equivalente a 2.2% del PIB. El déficit no dejó de aumentar hasta alcanzar en 2014 el 4.3% del PIB, lo que supuso el mayor déficit registrado desde el 2001. Durante el año 2016, el déficit por cuenta corriente se situó en el 1.3% del PIB, habiéndose producido una clara tendencia hacia la reducción del déficit desde el 2015, cuando el déficit fue de 59.43 millones de dólares, frente al déficit de 104.18 del año 2014. Y en el 2017, el déficit de la balanza por cuenta corriente se redujo hasta los 9.76 millones de dólares, el 0.4% del PIB,
siguiendo el camino hacia una mayor estabilidad de la balanza de pagos. La balanza comercial brasileña, tradicionalmente superavitaria, cambió de signo en 2014, registrando un déficit de 6.62 millones de dólares. Si se observa una reconducción hacia el crecimiento en 2015, al obtener una balanza comercial superavitaria de 17.67 millones de dólares, y una continuación de la tendencia en 2016, cuando la balanza fue de 45.03 millones de dólares, siendo este el mejor resultado desde el año 2006, cuando la balanza fue de 45.11 millones de dólares. En 2017, la balanza ha vuelto a ser superavitaria con un saldo positivo de 66.98 gracias a unas exportaciones por valor de 217.74 millones de euros y unas importaciones de 150.75 millones de dólares. En cuanto a la balanza de servicios, el déficit continuó siendo alto en 2016, de 30.44 millones de dólares, aunque se observó una nueva reducción del déficit del 21% respecto al 2015, cuando este fue de 36.91 millones de dólares, marcando 2 años de reducción del déficit en esta partida. Merece ser destacado que el déficit de la balanza de servicios creció por el aumento de los gastos de los turistas brasileños, que prácticamente duplicó el gasto realizado por los turistas extranjeros en 2016. En 2017, la balanza de servicios incrementó su déficit con respecto al año anterior, al situarse en los 33.85 millones de dólares. La cuenta de capital registró un superávit de 379 millones de dólares, mientras que la cuenta financiera un déficit de 6.14 millones de dólares.